Hola chicos, buenas tardes, días, noches, no sé cuándo vean el video. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de Gadamer, mm, justo en esta obra del giro hermenéutico, que me parece, bueno, si tuvieron el tiempo de leerlo desde la introducción, me parece una obra sensata, muy, muy ilustrada, no ilustrada, no sé el nombre, muy, ¿cómo decirlo? Muy... Mm, muy, vamos, como muy, muy amplia en la explicación de cómo se llegó a la hermenéutica, ¿no? O sea, a la filosofía hermenéutica. Entonces, estos repasos que va haciendo y estas críticas que va generando a las distintas escuelas de la filosofía y que ustedes pueden ver en la introducción, me parece, reitero, muy sensato. O sea, me parece uno de los filósofos más claros para explicar qué qué es la hermenéutica, qué es la metafísica, qué es el diálogo, qué es la dialéctica, hace críticas a Platón, a Kant, a Heidegger, a Marx, bueno, Marx no se mete muy poquito, a Derrida, ¿no? Que es como su principal interlocutor, ¿no? Derrida. También lo hace de alguna manera con Sartre, ¿no? Este, también lo toma como interlocutor, aunque mayor que él. Y bueno, eso por supuesto con Heidegger, porque pues, es su maestro. Y hace una crítica a toda la escuela de la que proviene su maestro, ¿no? Mm, Kierkegaard, ¿no? Bueno, hay varios hay autores, filósofos, ¿no? Wittgenstein, ¿no? Entonces, estos. Y obviamente, pues defiende, ¿no? Su postura este, posguerra, ¿no? Recordemos que Gadamer tiene su principal función docente y de investigación después de la Segunda Guerra Mundial, entonces a él le toca pues ver la emergencia de otro tipo de pensamiento, tipo de filosofía, dada lo que sucede con el Holocausto, ¿no? Entonces, Gadamer tiene esa visión, ¿no? De entender la filosofía desde otra perspectiva. Sin embargo, pues es muy notorio, y lo dice abiertamente, muy notorio que hay una explicación que va muy relacionada con su orgullo nacionalista, ¿no? Entonces, y lo compara todo el tiempo, ¿no? Los franceses dicen de construir, cuando en realidad nosotros los alemanes, y sobre todo Heidegger ya había dicho destruir, pero en alemán no se entiende como en español, en fin, nos hace como una aclaración diciendo los alemanes ya habíamos intentado esta metodología y no lo habíamos logrado, ¿no? Entonces, pero vamos, o sea, es un poco para restarle fuerza a su interlocutor, que es a Derrida, ¿no? Y dice, no habla, no es la primera deconstrucción de la que se habla, ya los alemanes nos habíamos adelantado, ya es parte del nacionalismo occidental, ¿no? En fin, es una obra fantástica, la verdad, eso también lo quería decir, hay que leerla, ¿no? Y en la página 66, en esa traducción que le subí, pues bueno, pueden ver abiertamente. Entonces decía que, bueno, estoy comiendo unas ciruelas riquísimas. Justo eh, Derrida tiene perdón, Gadamer tiene o sea, es una obra brillante, estaba comentando, me parece, es que quería decir iluminadora, pero vamos, arroja mucha luz sobre eh, lo que nosotros hemos dado por sentado, ¿no? Les decía que en la página 66, es que tuve una pausa, perdón, tuve aquí que decir algo. En la página 66, eh, para aclarar toda duda, porque de pronto
¿no? Ya les he dicho una y otra vez, de pronto como filósofos caemos en el juego de que creemos que nuestra interpretación es única, ¿no? Entonces, así como me aprendí a Marx o me aprendí a Hegel, así es como la gente debe entender a Marx o a Hegel. Falso, ¿no? Completamente falso. Entonces, eh, justo en la página 66, él menciona cómo en la escuela británica, ¿no? Filosofía, en la escuela de la filosofía británica, muy, muy ligada, muy relacionada con la filosofía empirista y con nombres ahí muy, muy fuertes, ¿no? Eh, Menciona que justo ellos después de Saussure, ¿no? Y después de todos estos estructurales, bueno, no estudiamos estructuralistas, estos estudiosos del lenguaje muy ligados a la sociología y a la comunicación, pues a principios del siglo XX van a dar un giro, ¿no? Él dice turnaround, un giro lingüístico, ¿no? O sea, un giro en cuanto al lenguaje, ¿no? O sea, no se refiere a un giro lingüístico como en términos de un cambio semántico, ¿no? O un cambio, sí, no se refiere a un cambio semántico en cuanto a la palabra, sino se refiere a un cambio en cuanto a la perspectiva o al enfoque de análisis de la filosofía. Eh, Vamos, ¿no? Podemos pensar, se aleja de la metafísica o del estudio, ¿no? De estas interacciones, o estas posibilidades de interacción entre las ideas de unos y otros, y se acerca, ¿no? O más bien se enfoca, se entromete, se introduce en el análisis o el metaanálisis del lenguaje, ¿no? Y justo en la escuela británica dan un salto, digamos, entre el realismo, ¿no? Que venían estudiando durante siglos, y el estudio de las percepciones, hacia el lenguaje y el sentido de lo real, no, ficción, bueno, no es ficción, entre lo real, ¿no? Y el sujeto, la subjetividad, ¿no? Entonces, ahí Gadamer, en la página 66 claramente dice, en la escuela británica, ellos le llaman, ¿no? A su cambio de perspectiva filosófica, el giro lingüístico, lo ponen en inglés, ¿no? Entre paréntesis lo ponen en inglés, este giro hacia el estudio del lenguaje, ¿no? Lo menciono porque de pronto les digo, o sea, nos casamos con la idea de que lo que yo sé es único y lo que los demás no saben, pues ya, ¿no? Los hace un poco menos y no, para nada. Yo los quiero invitar como filósofos e historiadores a ser humildes y cuando alguien nos comenta algo sobre un autor, una escuela filosófica o una historiografía, un marco histórico, un marco conceptual, hay que ser humildes para escuchar y tener la valentía de dar cabida a la duda. O sea, si alguien me hubiera dicho, si alguien dijera, eso del giro lingüístico no existe, entonces habría que buscarlo, ¿no? O sea, habría que refutarlo. Yo lo estoy refutando, página 66, Gadamer, o sea, no estamos hablando del mismo giro. Gadamer habla de un giro hermenéutico, así, bueno, de la filosofía hermenéutica, y en la página 66 de la traducción que les pasé, claramente explica en la que, o sea, que identifica que hay un giro o hay una, una escuela, ¿no? Que está se está fortaleciendo en los países anglosajones, eh, que se llama el giro lingüístico, ¿no? O sea, el enfoque hacia el lenguaje, ¿no? Hacia las relaciones del lenguaje, ¿no? Entonces, hacia el sistema lingüístico, ¿no? Entonces, eso, ¿no? De alguna manera nos dice que el propio Gadamer, ¿no? Que habla de, o que asume un giro hermenéutico, identifica algo llamado giro lingüístico. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sí me llegan a encontrar gente, filósofos que dicen, no, ¿cómo que giro lingüístico no existe? No, no, sí existe. Les recomiendo que la misma obra de Gadamer la revisen en página 66 y si no, pues revisen toda la historiografía justo anglosajona de principios del siglo XX, ¿no? Sobre todo aquella llamada estructuralista, ¿no? O ligada al estructuralismo anglosajón, que no estamos hablando del mismo enfoque francés, ¿no? O sea, Foucault, por ejemplo, Foucault está enfocado a un tipo de metodología, ¿no?
White está preocupado por otro tipo de situaciones, Susana Kellogg, ¿no? Todos estos sociólogo, filósofos, sociólogos, ¿no? Están enfocados a otros objetos de estudio, ¿no? Entonces, pero eso no quita que lo que hace uno demerite el otro, ¿no? Y ahí sí reitero por tercera vez, y creo que este es el quinto video donde les digo, seamos humildes, por favor, la filosofía no está escrita, la historia mucho menos, ¿no? Hay interpretaciones, hay revisiones, y debemos tener la humildad, la valentía de cambiar, ¿no? De transformar esto que en algún momento, nos parece como el nudo, ¿no? De un conocimiento, probablemente en algún momento alguien lo desate pues nos muestre que no era como lo pensábamos, ¿no? Entonces, sí, les pido humildad, ¿no? Es una de las partes importantísimas para el diálogo, ¿no? Y justo regresando al mismo Gadamer, ¿no? Para poder escuchar al otro, debo tener la posibilidad o la capacidad de escuchar, ¿no? Escuchar, ¿no? Entonces, bien. Bueno, Gadamer es este personaje, ya lo habíamos visto, pero lo podemos volver a ver para que lo identifiquen, ¿no? O creo que no lo veo, Gadamer. Chicos, aquí está. Hola Gadamer, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí está Gadamer. Hola Gadamer, ¿cómo estás? Bueno, hemos hablado mucho ya de tu obra, fantástica, digo yo, ¿no? Una obra iluminadora que permite como situar la historia, o más bien como permite hacer un rastreo, ¿no? Lo que no es una historia, es un rastreo de la metodología o la filosofía hermenéutica, ¿no? Porque tampoco es un rastreo conceptual, nada más, o sea, es un rastreo en cuanto a términos y también en cuanto a métodos y en cuanto a experimentos y en cuanto a tesis y en cuanto a críticas. Y algo que me gusta mucho de Gadamer, maestro Gadamer, algo que me gusta mucho de su obra es que es capaz de hacer una crítica profunda a textos que se han vuelto un canon, ¿no? En el estudio de la filosofía. E incluso, lamentablemente, se les idolatra, ¿no? Es decir, parecería que cuando decimos crítica, estos textos no pueden recibir algún tipo de crítica, ¿no? Entonces, se vuelven idolatrías, ¿no? Se vuelven, ¿cómo decirlo? Se vuelven intocables, ¿no? Y Gadamer lo hace perfectamente. Lo hace, de hecho, lo hace desde su propio maestro, ¿no? Heidegger, ¿no? Y él dice, yo me separo de Heidegger por justo esta, ¿no? Esta idea de la conciencia, ¿no? De la problemática ontológica de su libro del ser en el tiempo, se llama El ser y el tiempo, ¿no? Que se llama la obra, que critica, y cómo la va analizando y va ejerciendo una serie de cuestionamientos, ¿no? Y bueno, lo hace con Hegel, canta, ¿no? Porque justo la crítica de ese pensamiento totalizador de Hegel, ¿no? O sea, él critica abiertamente, dice, o sea, no podemos hablar de si estuviera bien o mal, ¿no? Sencillamente, pues deja muchas puertas abiertas, ¿no? Y una de ellas es la de el diálogo, justamente, ¿no? Lo hace con Platón, ¿no? Habla de las limitantes de los filósofos griegos, de Sócrates mismo, por lo menos a través de la obra de Platón. Ah, bueno, o sea, habla de los filósofos franceses, ¿no? Identifica el problema tan severo que hay, ¿no? Entre la idea de construcción, ¿no? Que en alemán, dice Gadamer, tiene dos maneras o dos formas de decirlo. Y
Una de ellas se refiere como a esto que, ¿no? Pues, nos pensamos, imaginamos que sale volando y entonces, ¿no? Viene al traste. Y la otra, ¿no? La otra forma alemana de decir destrucción es justo como desarmar, ¿no? Como desensamblar, ¿no? Un objeto o algo. Entonces, eh, por eso, para él, la analogía que usa de Derrida en su idea de construcción, pues no es tan distinta como la acepción alemana, ¿no? De destruir, y que es más en términos heideggerianos, hacerlo, o sea, más como en una explicación de Heidegger. Bueno, en este sentido, Gadamer nos presenta varias propuestas, ¿no? En su obra, varias críticas, y al final su propuesta justo cumple con romper la tradición en la que él mismo fue estudiante y promueve la hermenéutica, ¿no? Pero antes de llegar a saber qué es la hermenéutica, quiero compartirles un cuadrito que está muy bonito y los preparé para ustedes, ¿no? Aquí está. Bien. Ya habíamos visto la semana anterior Gadamer y el giro lingüístico y hablábamos del papel del prejuicio, la tradición, el diálogo hermenéutico y la fusión de horizontes, ¿no? Hablábamos del prejuicio, ¿no? Taylor como necesarios y la tradición como facilitador de la comprensión. Hablábamos del diálogo hermenéutico, la comprensión como proceso de diálogo y el proceso continuo interminable, ¿no? O sea, el diálogo no termina cuando uno dialoga, sino incluso cuando dialoga entre sí mismo, ¿no? Entonces, planteamientos de la conciencia y de su problemática ontológica, pues sí nos lleva a pensar si en el yo, en la conciencia individual, ¿no? Entonces, y esas preguntas, ¿no? Sobre cómo podemos pensar que estamos pensando, etcétera, ¿no? Pues de las ideas preconcebidas que influyen en nuestra comprensión, ¿no? Y que no deben ser eliminadas, ¿no? De alguna manera esta posibilidad, capacidad de tener ahí un armado conceptual, ¿no? Y dice un historiador utiliza su conocimiento previo sobre una época para interpretar un documento histórico. O sea, al final, de alguna manera, si lo enfocamos hacia la historia, porque se acuérdense que esto es filosofía de la historia, ¿no? Aunque hemos leído casi por los filósofos, pero bueno, este, justo, ¿no? Cómo nosotros podemos ir leyendo, ¿no? Tener la posibilidad de leer un documento histórico, pues porque tenemos una preparación previa, ¿no? Y un contexto histórico-cultural, bueno, esto ya lo he explicado la semana en el video pasado, ¿sí? No es para que lo repasemos rápido. Y bueno, lleguemos a lo que es el diálogo hermenéutico, ya lo habíamos dicho, comprensión como proceso de diálogo, proceso interminable, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Comprensión como proceso de diálogo, interpretación como un intercambio continuo y bidireccional entre el intérprete y el texto, ¿no? Esta posibilidad de leer, pero dice al final no lees plano, ¿no? O sea, lees a través de un diálogo. Un crítico literario interactúa con diferentes interpretaciones de una novela para llegar a una comprensión más profunda. Aquí él habla de que debemos ser capaces de contrastar, de comparar nuestras versiones de los textos, ¿no? Y luego interpreta el texto, es interacción directa entre el lector y el contenido del texto. Un lector reflexiona sobre su poema y lo relaciona con sus propias experiencias personales. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Que es como parte de cómo leíamos a Gadamer para la clase de filosofía, ¿no? De filosofía de la historia. Y luego, entre diferentes interpretaciones y perspectivas, dice consideración de múltiples puntos de vista para enriquecer la comprensión y un debate académico sobre las diferentes interpretaciones de una obra de arte. Entonces, como lo va resolviendo. Y algo que sí vamos a observar en Gadamer es una tradición institucional o una tradición académica institucional muy profunda, ¿no? O sea, él se habla abiertamente de estudié en tal lado, me encontré en tal instituto, vine a un intercambio de tal forma, platiqué con tal académico, etcétera, ¿no? O sea, él sí abiertamente habla de cómo el diálogo o la interacción académica institucionalizada, pues sí, lo va, van moldeando, ¿no? Lo que vamos explicando. Bien, bueno.
Eso es en cuanto a la comprensión del diálogo, el proceso continuo interminable, la interpretación nunca es definitiva. Por eso les digo que hay que ser humildes, ¿no? O sea, una vez que termino de leer un texto, dice él, automáticamente lo soltamos y en ese momento hay un diálogo interno, ¿no? Que lo empieza como a ajustar, ¿no? Dentro de nuestras ideas. Y este siempre es abierto a nuevas perspectivas y reinterpretaciones constantes de clásicos literarios a lo largo del tiempo y que él pone el ejemplo más claro. O sea, si vas a dialogar, tienes que dialogar también con los viejos, ¿no? Con los clásicos, con el canon, y no te tiene que dar miedo ni ni temblar la mano cuando tienes que ejercer una crítica, ¿no? Que también eso, ¿no? O sea, no solo hacemos canon de ciertos autores, sino que incluso somos incapaces de formular un cuestionamiento, una crítica a sus textos, ¿no? Y bueno, eso fue en cuanto al diálogo hermenéutico, y luego viene la fusión de horizontes. Dice interacción entre horizontes del intérprete y el texto. O sea, aquí nosotros tratamos como de entender por qué, cómo, cuándo fue escrito. Él lo hace muy bien cuando habla de Platón y de los medievales, ¿no? Como, como por ejemplo, dice, la hermenéutica quedó, ¿no? Secuestrada durante la Edad Media por la interpretación cristiana, ¿no? Entonces, sí lo hace. Esto es más de la historiografía, pero bueno. Y luego vamos a ver, ¿no? El proceso en el que las perspectivas del intérprete y del texto se influencian mutuamente, ¿no? Es como un entorno, ¿no? Que permite que la obra, cuando se publica o se libera del autor, pues se lea, interpreta de una manera, genere cierta influencia o cierto rechazo, ¿no? Y si hay un estudioso de Shakespeare que integra conocimientos contemporáneos con el contexto histórico de las obras, ¿no? Es decir, si leemos a Shakespeare desde nuestros valores y tradiciones moralistas, bueno, pues, no será quizá el peor autor, ¿no? Pero si lo tratamos de ubicar dentro perdón, de su tiempo, pues bueno, ¿no? De alguna manera tendrá tendremos la posibilidad de entenderlo mucho mejor, ¿no? Y la comprensión histórica contextual, el reconocimiento de que toda interpretación está bueno, interpretación, sí, bueno. Reconocimiento de que toda interpretación está influenciada por el contexto histórico del intérprete. O sea, ningún texto escapa a su autor, ¿no? Y el contexto de su autor. Y la interpretación de textos filosóficos antiguos, considerando el contexto cultural y político de su época. Es decir, yo no puedo de pronto sacar a Platón de la antigüedad y creer que lo puedo leer, lo puedo interactuar actualmente, que lo puedo criticar desde mis valores, desde mis prejuicios, pues no. Entonces ahí es donde nos ayuda a ubicar, ¿no? De cierta forma histórica o histórico-cultural, pues a los personajes y sus obras, ¿no? Autores y sus obras, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente la transformación mutua de horizontes, ¿no? Dice cambios en la perspectiva tanto del intérprete como del texto a través de procesos interpretativos y un crítico de arte interpreta una obra en el contexto de nuevas teorías artísticas. Es decir, la forma en la que nosotros vamos interpretando, dialogando o estableciendo una serie de valores para dialogar con una obra también nos motiva a pensar que esa interacción pues tiene su propia complejidad, ¿no? No podemos escapar de ello. Bueno, así dialoga también el autor con el mundo, ¿no? Ejerce un diálogo constante. Él ahí es donde menciona la dialéctica, ¿no? Esta dialéctica como origen, como palabra que se origina en el término griego de diálogo, ¿no? Entonces, bueno, su raíz ¿no? Es el diálogo, ¿no? Esta posibilidad de hablar con de establecer conexión, bueno, comunicación con el otro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se hace preguntas como si la escritura no sé, o sea, si la escritura escapa a la lectura, si hay lecturas que escapan a su escritura, etcétera, ¿no? O sea, me parece que es posible preguntarse eso, ¿no? Bien. Y luego, bueno, pues ya viene la fusión de horizontes, ¿no? De qué es el giro hermenéutico, y ahora sí, las implicaciones del giro hermenéutico. Ciencias sociales y humanas. A ver, aquí vamos a ver. Dice, hay un desafío a la noción de objetividad, ¿no? De que lo que yo puedo establecer dentro de lo que llamo conocimientos, ¿no? O el conocimiento como un principio y un, un guía de todo, el logos, ¿no? Pues sí tiene sus consecuencias, ¿no? Y va a ser una crítica fuerte hacia allá. Dice,
cuestionamiento de la posibilidad de una interpretación total objetiva, es decir, aunque el lenguaje seamos dueños del lenguaje, ni siquiera este escapa para que las interpretaciones pues no sean no solo objetivas, sino que además tengan una carga de valores muy fuerte, una carga de valores culturales, sociales, políticos, etc., y el reconocimiento de la subjetividad en los estudios históricos y sociológicos. Ahí él refiere lo mismo, ¿no? Así como el autor y su obra tienen un contexto y en el que estableció en cierto diálogo, nosotros en ese análisis o metaanálisis podemos establecer un diálogo con el autor, con el contexto de la obra, y entender también el diálogo de él y la obra, y luego también entender nuestro contexto, ¿no? Que también ahí es donde tenemos que dialogar, discutir, criticar. Él lo hace con Derrida abiertamente y con Sartre en algún punto y con Heidegger, ¿no? En este libro, pero abiertamente con Sartre, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que encontrar interlocutores presentes para que presentar nuestra obra, ¿no? Eso es bien importante. Y bueno, ahí dice la valoración del marco histórico y personal de la interpretación, y un antropólogo considera su propio trasfondo cultural al estudiar una sociedad diferente. O sea, la valoración del marco histórico y personal de la interpretación es algo que yo he dicho de hace mucho, ¿no? Es algo que nos cuesta como, bueno, cuesta a los filósofos creer que haya una influencia fuerte, poderosa del marco histórico, ¿no? Y de la vivencia o de la parte del accionar personal, pero justo Gadamer lo retoma, ¿no? Y dice, pues es que en el accionar del filósofo, bueno, del pensador, también está cómo se moldea su vida a partir de las experiencias. No me refiero a solo lo empírico, sino de las experiencias como memoria, ¿no? Y bueno, ahí retoma Hegel, a Heidegger, pues dice, ¿no? Cómo esta parte de la conciencia se mueve entre presente y futuro y pasado. Entonces, ¿no? Si nos preguntamos qué es el pasado, tenemos que remitirnos como a una idea de esencia, quizá regresar a Hegel, la idea del espíritu del pueblo, etcétera. O sea, sí va contrastando lo que dice con lo que él ha estudiado, ¿no? Y entonces, yo sí creo, ¿no? Que la valoración del marco histórico y personal de interpretación es fundamental para poder leer una obra o hacer o tomar la hermenéutica en una obra, ¿no? Y bueno, un ejemplo, ¿no? Un antropólogo considera su propio trasfondo cultural al estudiar una sociedad diferente. Y justo lo decía ayer un cuate mío, ¿no? Este es un ejemplo. Cuando nosotros analizamos, ¿no? Cuando nosotros analizamos a los indígenas, dice, hay que tener la posibilidad de ser autocríticos con el concepto indígena, ¿no? O el término. Y entonces dice, lo que pasa es que es un término homogenizante, es un término impositivo, ¿no? Es un término que de alguna manera nosotros queremos que aprenda, o sea, logre atrapar todo aquello que nos es ajeno, ¿no? Entonces, dice al final, pues cuando el antropólogo hace autocrítica del término tan generalizante que es el de indígena, pues tiene que tener la posibilidad de justificarlo, ¿no? Porque si no, entonces su texto se vuelve justo como muy débil en cuanto a la coherencia, a la lógica, ¿no? Y tiene razón, o sea, en este sentido, cuando nosotros somos conscientes de que estamos ejerciendo cierto uso de términos, pues hay que justificar, por eso se pide que se justifiquen, ¿no? Porque pues, no sabemos cómo los están tomando, ¿no? Otro ejemplo que me gusta y que me sucede en clases mucho es la parte de historia, ¿no? O sea, yo cuando hablo de historia, trato de definirlo, y si no lo puedo definir en una sola tanda, en dos párrafos, pues mejor lo evito, ¿no? Y uso la palabra memoria, ¿no? Y cuando la palabra memoria también se me dificulta y no alcanza a justificar, no tengo como el ánimo para escribir tanto y sintetizarlo en dos párrafos, dejo de usar la palabra memoria y uso la palabra pasado. O sea, no es que sean lo mismo, ojo, no son lo mismo, no estoy diciendo que sean lo mismo, sino el uso que hago de estos tres términos, historia, memoria, pasado, pues tienen connotaciones completamente distintas, y a la hora de que yo lo justifico, justo estoy haciendo un análisis de mí como estudioso, como docente, como escritor, ¿no? Como historiador, lo estoy haciendo, y, igual inmerso en un trasfondo cultural. Entonces tengo que justificar mi trasfondo cultural de por qué estoy usando historia, memoria o pasado de manera indistinta, ¿no? Esa posibilidad te la da la hermenéutica justamente, ¿no? La posibilidad de pensar lo que pensamos y por qué lo estamos justificando, ¿no? Bien, bueno. Así es como se está usando hoy en día en la parte de las ciencias sociales, ¿no? El desafío de la noción de la objetividad,
las ciencias sociales y humanas. En la educación, el método de enseñanza y aprendizaje participativos, ¿no? Dice él, es una propuesta que podemos sacar de Gadamer. Dice, estrategias educativas que fomenten la participación activa y el diálogo. O sea, el diálogo está en el centro, pero no deja de ser un accionar, ¿no? O sea, él dice, el diálogo es una acción, o sea, no se desprende de eso, ¿no? Y lo justifica justo en el capítulo primero, si no mal recuerdo, ¿no? O sea, eh, dialogar es hablar, ¿no? Y todo el tiempo estamos hablando, si no es con alguien más, con nosotros mismos, ¿no? Entonces, y eso nos entromete justo en una participación constante, ¿no? De lo que estamos investigando, creando o estableciendo, ¿no? Y el uso de seminarios y debates en clase para explorar diferentes interpretaciones. Ese, fíjense, cuando yo lo estaba leyendo, o sea, literalmente Gadamer dice, no estoy diciendo nada nuevo hasta ahora, ¿no? Hasta el último capítulo, que es donde justo hace una de las propuestas más fuertes. Eh, pero dice, hasta ahora no he dicho nada nuevo, ¿no? Lo que estoy haciendo es como una, ¿no? Una justificación de por qué creo abiertamente que el diálogo es lo que al final se convierte en nuestra principal herramienta de comprensión, ¿no? Entonces, y vamos, no lo hace históricamente, que también me encanta eso, no lo hace históricamente, o sea, lo va haciendo conforme el diálogo con sus maestros y sus autores, o los autores que él considera importantes, ¿no? Van introduciendo la secuencia. Entonces, no empieza, o sea, y es algo que los quiero invitar a hacer porque me parece que es magistral, ¿no? Cuando nosotros empezamos a analizar un texto y decimos, me voy a remontar a los griegos, porque así es la historia, ¿no? Siempre hay que contar desde el principio. Termina uno haciendo una de enredaderas, ¿no? Le pasó ahora a unos chicos que están estudiando sobre la gentrificación y les comenté, ¿no? Un trabajo estupendo, la verdad, lo están haciendo muy bien. Pero tenían una cuestión ahí medio extraña y es que se remontaban a los griegos para hablar de democracia, ¿no? Y luego daban saltos cuánticos entre los griegos, la modernidad y la época contemporánea. Yo decía, bueno, está bien, ¿no? Vamos a permitir pensar en que 2000 años de historia no son de historia, ¿no? Y yo les preguntaba, bueno, pero ¿por qué hasta los griegos, no? Ah, bueno, es que ahí se crea la palabra democracia. Digo, sí, pero no estamos investigando el origen de la democracia, sino cómo se aplica hoy en día. Entonces, su primer interlocutor no tienen que ser necesariamente los griegos, sino quizá uno o dos autores que están manejando el concepto o que están relacionando democracia con gentrificación, ¿no? Ese sería nuestro primer diálogo, o sea, es ese ejercicio, ¿no? Porque no nada más se trata de contar una historia lineal, o sea, también se trata de romper un poco esta idea teleológica de que todo es así como es y ya está escrito, ya está dicho, ya está hecho, ¿no? Pero la única forma de aprender, y aquí es donde me encanta la propuesta de Gadamer, es a través del diálogo, y la posibilidad del diálogo, las herramientas, las habilidades, la conciencia, los conceptos, no los establece el lenguaje, y ahí es donde él rompe con Derrida, ¿no? Y con Sartre, sobre todo con Derrida, no lo establece el lenguaje, ¿no? Lo establecen nuestras estructuras innatas, ¿no? Conceptuales innatas, y se establece también a partir de las habilidades de dialogar, ¿no? Que tenemos, ¿no? Tanto de hablar como de escuchar y de pensar lo que estamos pensando y pensar lo que vamos a dialogar y dice, al final no terminamos de expresar lo que realmente pensamos y viceversa, entonces prácticamente, no lo dice él, lo creo yo, es un milagro la comunicación, pero en esos términos el diálogo sí establece la posibilidad, ¿no? No del todo, no es totalizadora y ahí es donde rompe con Hegel, ¿no? Pero sí, y también hace una crítica severa a la metafísica moderna, no a la metafísica aristotélica, ¿no? A la moderna. Y justo ahí establece que pensar que podemos establecer pensar que podemos establecer o podemos intercambiar pensamiento con otra persona que también piensa y que cree que puede establecer un pensamiento con nosotros, ¿no? Ese nivel tan profundo de... Denme un segundo. Entonces decía que justo el establecer la idea del diálogo en esta complejidad y profundidad, yo me lo imagino así como vertical y horizontal. Soy muy cartesiano en ese punto, ¿no? O sea, en lo vertical, en lo horizontal, me imagino al sujeto, ¿no?
tratando de establecer una comunicación, bueno, una comunicación o un diálogo, ¿no? Con una persona, con otro sujeto. Así me lo imagino en lo horizontal y en lo vertical. Me imagino, más bien, si me imagino esta complejidad de la que habla Gadamer, ¿no? O sea, desde las estructuras innatas para poder formular y acomodar y apropiarnos del lenguaje hasta la forma en la que nosotros podemos percibir el mundo, ¿no? Esto que también hace una crítica a los neocantianos, y establecer justo que tenemos un mundo que nos rodea y que también nos va estableciendo una relación dialógica, ¿no? Entonces, bueno, dialéctica, él habla de dialéctica, no dialógica. Y entonces, esa, así como yo lo interpreto, esa forma de leer el diálogo de manera horizontal, sujeto, de manera vertical, ¿no? Como en estos metaanálisis de lo complicado o lo complejo que es establecer un concepto en común, un término en común, ¿no? Eso me parece que es como el punto clave para leer la obra de Gadamer, ¿no? O sea, me parece que para ahí es donde quiere llegar. Y bueno, ¿no? Pues va estableciendo justo toda la complejidad de qué es la conciencia, porque tenemos la posibilidad de pensar en la conciencia, ¿no? Los niveles de conciencia. Él no cree en la intersubjetividad, mucho menos en la subjetividad, más bien cree que es como un desliz eh, anglosajón, ¿no? Justamente, o sea, aunque nace en Alemania, pues, que cree que es un desliz de otros países, ¿no? Y más bien sigue creyendo de manera un poco hegeliana como en la posibilidad de acercarnos a través de, pues, de esta idea de mente, ¿no? De pensamiento, ¿no? Común, de pensamiento personal, nato, con el otro. Bueno, no dice otro, sí, con otro pensador, ¿no? O sea, con una persona que tiene la posibilidad de pensar, ¿no? Mm. Y si lo ponemos en ejemplo y lo llevamos a lo que vamos a hacer ahora al final del semestre, pues justo un coloquio explora nuestras diferentes interpretaciones, ¿no? O sea, nos permite establecer un diálogo, crear un espacio idóneo para el ejercicio del diálogo, donde cada sujeto tendrá que accionar estas posibilidades, tanto de hablar, de expresar, como de escuchar, de ver, y ambos estarán todo el tiempo a la interpretación, tanto de lo que se expone, como de lo que se observa, como del diálogo mismo, como de lo que se comprende en común y lo que no se comprende en común también, ¿no? O sea, me parece que es un ejercicio extraordinario, ¿no? El de la hermenéutica que podemos practicar el día del coloquio, ¿no? Bueno, es un ejemplo que trato ahí de aterrizar, ¿no? Para que ustedes tengan una mejor idea. Y existe un diálogo interpretativo, este me encanta, dice, es un proceso educativo con base en la interacción y la discusión continua. Es decir, aquí él habla y justifica, ¿no? Se justifica un poco en su maestro Heidegger, ¿no? La conciencia no tiene, bueno, y retoman a Kant, obviamente, ¿no? La conciencia no es una y es inamovible, como en algún momento se pensó el espíritu, el alma, ¿no? O sea, la conciencia es justo esta movilidad en el tiempo y estas imágenes que se van moviendo en esa temporalidad, ¿no? O sea, la conciencia parece ya que son como eh, estas repeticiones de lo que vamos atrapando, ¿no? Y de alguna manera acomodando en nuestro sistema conceptual, en nuestra estructura conceptual, ¿no? Dice un profesor de literatura, fomenta el análisis crítico, vamos, sus maestros, ¿no? Todos sus maestros, y la discusión abierta sobre textos literarios. Entonces yo establezco, ¿no? Lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y, y las reglas, digamos, de la discusión. Pero eso no es, digamos, como el ejercicio, sino el ejercicio es justo este accionar mismo del lenguaje, cuando ya se está discutiendo, cuando ya se terminó de hacer el análisis, cuando ya se leyó. Bueno, ese sería un segundo nivel de diálogo, porque el primero es con uno mismo, con el autor y la obra, ¿no? E incluso ahí hay varios niveles de diálogo, autor, obra, contexto del autor, contexto de la obra, contexto propio a través de mí, leyendo la obra en ese, o sea, son como muchos niveles en los que podemos pensar que hay bastantes formas de diálogo que nosotros hacemos
con las lecturas, ¿no? Y ahí se pregunta algo maravilloso, si hay escritura sin lectura o hay una posibilidad de una lectura sin escritura, ¿no? Lo habla de forma muy literal, ¿no? Se está hablando de escritura como algo físico, ¿no? Grabado, y habla de lectura como una manera de eh, de interpretar imágenes, ¿no? Imágenes llamadas letras, ¿no? Entonces, es una buena pregunta, ¿no? Una pregunta existencial, ¿no? Quizá no, pero bueno, lo dejamos a Gadamer. Y finalmente la ética y la política, ¿no? O sea, aquí él dice, la comprensión de la perspectiva histórica y cultural, ¿no? Siempre nos van a remitir, pues obviamente a una cuestión política, una cuestión de los actos, ¿no? Dice, la valoración de las diferentes tradiciones y contextos en la interpretación ética y política es porque al final actuar, accionar, pues nos refiere también a una interacción social, ¿no? Y como tal, pues conlleva una ética y una idea de lo político, del polis, ¿no? De la gente y el diálogo intercultural para resolver conflictos éticos y políticos. Aquí esto es muy complicado porque él lo hace, ¿no? Con los franceses y para entender, tratar de interpretar a Derrida, por ejemplo, pues dice, lo tuve que leer en francés, ¿no? Me parece que su propuesta no escapa a lo que nosotros podríamos eh, generar, ¿no? Y que más bien podríamos establecer, por ejemplo, ciertos valores a observar, ¿no? En el diálogo. Entonces, vamos, por supuesto que cuando interactuamos hay conflictos, ¿no? Y el conflicto genera, el conflicto enriquece, el conflicto nos detona conocimiento, pero hay que resolver el conflicto, dice, ¿no? Entonces, ahí es donde está la parte ética y la parte política, ¿no? O sea, cada quien va a defender sus intereses políticos, sí o sí, pero si lo hacemos en términos éticos o estableciendo la ética como punto de partida y punto de llegada, pues podríamos respetarnos, ¿no? Y llegar a acuerdos, o a lo mejor acuerdos no, porque tampoco es de acuerdo Gadamer. En su libro los critica como algo muy hegemónico. No, tal vez llegar a un entendimiento, dicen. O sea, quizá lo más propio, lo más complejo es llegar a un entendimiento. Esa sería como la apuesta real del diálogo, ¿no? Bueno, y finalmente la base para el diálogo es la coexistencia pacífica, lo que les decía, ¿no? O sea, justo. Dice el uso de la comprensión mutua para promover el entendimiento y la cooperación, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que vislumbrar, ¿no? Todo lo que, la complejidad que lleva a hacerse entender con otra persona, ¿no? Y toda la complejidad que conlleva, pues justamente eh, es el ser conscientes, ¿no? No solo de lo que expreso y de lo que construyo, ya sea lógico o meramente o formal o meramente coloquial, sino también brindar y estar en la disposición para que esa comprensión sea mutua, ¿no? O sea, no nada más es yo explico, ustedes escuchan, ¿no? Sino es ejerzamos un diálogo y quizá, eso es algo interpretación mía, desde cómo leía Gadamer, quizá la horizontalidad ayude muchísimo, ¿no? Entonces, ¿no? Para evitar como estos silencios hegemónicos, ¿no? Y la cooperación, obviamente, si ser consciente implica dialogar, pues tenemos que lograr que los que quieren que el diálogo sea entre personas conscientes, ¿no? Capaces de visualizar la complejidad, ¿no? Y entonces ahí sí puede haber un entendimiento, ¿no? Por lo menos una comprensión mutua de algunos términos, de algunos conceptos, pero bueno, eso ya sería un milagro, ¿no? Y yo creo que, como dicen por ahí, o sea, mucha gente defiende que la idea de los conflictos es por la falta de comunicación. No lo creo. Más bien, lo que está ausente es la conciencia de la posibilidad de un intercambio mutuo de ideas, ¿no? Entonces, porque para eso, pues tendríamos que entrenarnos no solo en escuchar y hablar, sino también en compartir la idea de conciencia, por lo menos algunos términos, ¿no? Y justo eso es lo que hace la filosofía, ¿no? O sea, brindar las herramientas y las habilidades que posibiliten justo esa interpretación, ese diálogo, ¿no? Y dicen las negociaciones diplomáticas que consideran las perspectivas históricas y culturales de todas las partes involucradas. Ahí está genial porque
para establecer un diálogo con una persona radical, ¿no? Con ideales radicales, pues sí requiere de mucha valentía, claro, pero también de ir leyendo, ¿no? Interpretando su postura desde esta perspectiva histórica y cultural, ¿no? O sea, si de pronto yo quiero leer como feminista a Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, no yo como feminista, sino Sor Juana como feminista, quizá me encuentre una barrera justo histórico y cultural, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Este, y quizá esté atribuyendo elementos y características a una autora eh, que abiertamente no lo era, ¿no? O sea, por lo menos abiertamente no era feminista, no solo porque el término no existía como tal, o no se usaba como tal, sino que además este, sus obras sí iban encaminadas como a otro punto, ¿no? Entonces, claro, pero justo, y se está dando mucho ahora en estos tiempos donde se habla de autores que parecería que están en favor de ciertas luchas, ¿no? Y voy a contar una anécdota muy graciosa, pero recuerdo que en la facultad eh, estábamos en alguna materia, estábamos revisando el libro de Foucault, el de las palabras y las cosas, y entonces para enterarme más, pues yo leí una obra que nos recomendaron del mismo Foucault y que para entender a las palabras y las cosas quizás me ayudaría, que es la arqueología del saber, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues ya después de eso leí otras cosas de Foucault y bueno, entonces, una vez entrando a la facultad, justo observo y hay un letrero que dice: se les invita a formar el círculo de estudios Michel Foucault, ¿no? Dije, órale, está padrísimo. Y pues yo en ese momento pues, leía Foucault, claro, las traducciones del siglo XXI, ¿verdad? De la editorial. Y pues me dedicaba ahí a más o menos, ¿no? Como tratar de interpretar, bueno, interpretaba, ¿no? El texto desde una mirada más historiográfica que filosófica, tengo que decirlo, ¿no? Ustedes ya me imagino que más o menos ven la diferencia. Y entonces llego al salón, ¿no? Para compartir estas lecturas, ¿no? Un diálogo, ¿no? Sobre Michel Foucault, la obra de Michel Foucault. Y ya nos sentamos, éramos como 11, me acuerdo, y se para uno de los chicos, y dice, bueno, comencemos, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces abren la agenda con un tema que tiene que ver justo con este mes, ¿no? Que es junio, y la cuestión no la cuestión más bien, eran temas de interés de la comunidad LGTB, ¿no? En ese tiempo solo era LGTB, ¿de acuerdo? Entonces yo de pronto dije, a ver, espérame, ¿no? Y, y les pregunto abiertamente, oye, pero es un círculo de estudio dedicado a la obra de Michel Foucault, así lo publicaron. Dicen, sí, pero nuestra idea es reivindicar la obra de Foucault en la lucha por los derechos de la comunidad, ¿no? LGTB. Y recuerdo que le respondo, no, está bien, pero empecemos por la obra, ¿no? O sea, empecemos por dialogar sobre la obra, ¿no? O sea, cómo la estamos interpretando, si quieren hasta podemos revisar páginas en específico, pasajes o algunos párrafos, no lo sé, o podemos hacer una lectura comentada si quieren, ¿no? Bueno, eso se me ocurre cuando dice uno, vamos a hacer revisión de una obra de un autor, ¿no? Y entonces, eran jóvenes, ya mucho más jóvenes, bueno, no mucho, eran 3 o 4 años más jóvenes que yo ya estaba preparando mi tesis, me acuerdo. Y, y uno de ellos, no, y entonces el chico que llevaba la agenda, que es como el líder, me dice, no, bueno, o sea, y aquí es donde yo ya rompo el traste, o sea, yo dije, no, ya, esto está mal, o sea, no, no puede ser, ¿no? Quizá, prejuicio mío, ¿no? Dice, lo que estamos haciendo es rescatar la figura de Michel Foucault como defensor, ¿no? De los derechos LGBT, ¿sí? Y entonces lo que queremos es que él lleve el nombre de nuestro movimiento. Está perfecto, está muy bonito. Ajá. Y entonces, y ahí es donde, ¿no? Ya se rompe el trasero, ¿no? Sabemos que todo lo que él escribió era por esta lucha. Entonces yo dije, no, no, ahí sí, espérenme, me cuesta trabajo creerlo,
tendría que volverla a revisar, tendría que revisar sus intereses políticos de ustedes y quizá pueda emitir un juicio de esa forma, ¿no? Pero de bote pronto, decir que toda la obra de Michel Foucault está enfocada a la lucha de los derechos por la comunidad LGTB, me cuesta trabajo. No puedo decir que no, pero sí me cuesta trabajo porque nunca lo he leído desde ahí. Y la anécdota termina justo en esta parte, ¿no? Cuando yo les digo, bueno, pero ¿quién de ustedes abiertamente pues ha leído a Michel Foucault, ¿no? Quizá una obra o dos. Y uno de ellos me dice, bueno, nosotros leímos un artículo en una de clase donde hablaban de Michel Foucault y decían que justo era de los primeros. Ajá. Y yo decía, ok, pero de la obra específicamente, ¿quién de ustedes, no? De ustedes 10 porque éramos 11, ¿quién lo ha leído? Nadie. Yo dije, pues con su permiso, ¿no? Pero es que justo, y es lo que les quiero compartir, chicos, o sea, no podemos caer en esas, bueno, yo pienso, eso es un juicio mío como académico, no creo que debamos caer en esas manipulaciones de los autores, ¿no? O sea, y no porque sean un canon y sean, no, ya he dicho yo abiertamente, hay que criticarlos, ¿no? Y eso es justo lo que hace Gadamer en el tercer capítulo, ¿no? O sea, sí tenemos que tener una capacidad de diálogo en la filosofía, ¿no? Una capacidad de diálogo, de análisis, como para hacer un cuestionamiento, llevar a crítica una obra, un autor, pero ir siguiendo el diálogo, ¿no? O sea, si voy a hablar de metafísica, voy siguiendo la idea de la metafísica a la que me estoy refiriendo, no solo al término, sino a la idea de metafísica, ¿no? Y no olvido que las perspectivas histórico-culturales son fundamentales para entenderlo, ¿no? Entonces, creo que el interés político de este grupo del que les conté de la experiencia personal, los estaba influyendo de una manera tan fuerte que prácticamente asumían o afirmaban que un autor como Foucault, pues dedicó su obra a una lucha, ¿no? A su lucha, la de ellos, o por lo menos eso me expresaron, ¿no? Entonces yo diría, ustedes tengan mucho cuidado, o sea, tengamos mucho cuidado en cómo llevamos una obra a un lado, ¿no? Porque ninguna obra escapa a lo político, o sea, a un interés político, eso lo sabemos los historiógrafos. Ningún autor escapa a un interés personal, ¿no? También lo sabemos los historiógrafos. Y a eso sumemos que esa obra escapa de las manos del autor cuando se publica y que la forma en que nosotros la interpretamos también nos envuelve en una perspectiva o en un marco histórico-cultural, ¿no? ¿Y qué es lo que yo veía en estos chicos? O sea, estaban tan influenciados por la lucha de los derechos LGTB que así querían leer a Foucault, ¿no? La cosa es que no lo habían leído hasta donde me enteré, o sea, hasta donde me dijeron, ¿no? No lo habían leído directamente, o por lo menos ni siquiera en una traducción. Y eso sí me parece preocupante, ¿no? Esa es la preocupación que tengo a veces, ¿no? Que de pronto generalizamos tanto que caemos en esos determinismos, ¿no? O en esas generalizaciones, o en esas falacias, ¿no? O sea, de pronto empezar a decir, no, es que Hegel, ¿no? Solo tiene una forma de ver el mundo, pero no, 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 porque además Hegel leído desde la visión marxista, o sea, tiene muchísimos sesgos, ¿no? Muchísimos. Hegel leído desde la sociología, muchísimos sesgos. Hegel leído como desde la historia, es más un pensador moderno, influenciado por la modernidad, que que una propuesta, por ejemplo, de su fenomenología, ¿no? O sea, de la fenomenología. Entonces, ah, o sea, sí hay que movernos, ahí es donde yo me apoyo mucho en la historiografía. Sí hay que movernos y entender que la perspectiva histórico-cultural no solo es la del autor y la obra, sino también la nuestra, ¿no? Y también la de con los que estamos dialogando acá en el presente, bueno, en el momento, ¿no? Porque no hay presente en la conciencia, diría Heidegger, ¿no? Según cada vez. Les digo, la obra es fantástica, deberían leerla toda, ¿no? Ya lo leímos muy bien. Perfecto, hablamos de educación. Bien, y pues vamos a cerrar ya, ¿no, chicos? ¿Les parece? Y bueno, la conclusión es amplia, ¿no? En principio, el giro hermenéutico como transformación profunda en la filosofía de la comprensión. Dice, hay un cambio significativo en la forma en que entendemos el proceso de interpretación. Es decir, adoptamos
este enfoque hermenéutico en diversas disciplinas académicas para, ¿no? No, o sea, dejar de lado la que le llaman la literacidad, o sea, leer tan literal las cosas y encontrarles un significado y más bien darnos la oportunidad de explicar cómo es el diálogo que entablamos con ese autor y esa obra, ¿no? Eso es como lo que yo entiendo de la hermenéutica, ¿no? Dice naturaleza dialógica, o sea, es de diálogo y contextual de la interpretación. Es decir, la interpretación vista como un diálogo continuo influenciado por el contexto, lo que les decía. Y la evolución de la crítica literaria a través de las décadas. O sea, pues nos vamos dando cuenta que al final, pues todo se establece por discursos, ¿no? De ahí el programa prototípico que vimos en este semestre, ¿no? Pero no se reduce, o sea, no quiere decir que todo se reduzca a un discurso, sino que más bien son los discursos donde podemos encontrar esta influencia del contexto y esta posibilidad dialógica, ¿no? Justo, ¿no? Y bueno, dice comprensión como proceso continuo y compartido, ¿no? Dice la interpretación como una actividad perpetua y colaborativa. Y ahí está, ¿no? O sea, nosotros estamos interpretando todo el tiempo nuestros... Por eso decía que es un acto, es una acción o es un accionar constante, ¿no? Y los estudios culturales que integran perspectivas diversas y cambiantes, ¿no? O sea, la hermenéutica de Gadamer se puede llevar, por ejemplo, la antropología, ¿no? Y justo hacer esta lectura, dice, cómo integran perspectivas diversas y cambiantes. O sea, si voy a leer la idea de tradición, tener la posibilidad de dudar de que mi idea de tradición, pues, viene influenciada por los estudios occidentales y yo los voy a aplicar a un pueblo, a un barrio, a una colonia y seguramente no es tradición, sino yo lo quiero leer como tradición y dentro de lo que yo leo como tradición, pues entra el baile, el vestuario, la gente, sus expresiones, etcétera, ¿no? Pero tener esta posibilidad de autocrítica, de decir, esto es lo que a mí me funciona como idea o como término de tradición, pero no necesariamente es una imposición mía, sino más bien como occidental, y puede romperse en algún momento, ¿no? Bueno. Por eso es continuo y compartido. La importancia de la tradición, los prejuicios y el diálogo, ¿no? Dice la valoración de la herencia cultural, las ideas preconcebidas, la interacción en la interpretación y el papel de la historia y la cultura en la interpretación de textos filosóficos, ¿no? Es como, eso es la parte de la tradición, dice el reconocimiento de la complejidad y riqueza del proceso interpretativo, ¿no? Dice apreciación de la profundidad y diversidad del acto de comprender, ¿no? No nada más es, o sea, no es literal solamente, hay mucha profundidad. Yo por eso decía, me lo imagino como en términos tanto horizontales como verticales, ¿no? Y los múltiples niveles de significado en la interpretación de una obra de arte, o sea, no es infinito, sino que más bien va limitado por estos contextos culturales, ¿no? Justo, ¿no? Y dice aceptación de la búsqueda de comprensión como aventura histórica y colectiva. Esto ya es de mi cosecha, no sé qué, no todo es interpretación de la otra, es ya de mi cosecha, ¿no? Dice la comprensión vista como un viaje continuo que involucra a la humanidad en su conjunto. Esto me encanta. O sea, yo dije, Gadamer habla de proyectos filosóficos, pero él lo dice que su proyecto filosófico es lograr una base dialógica, ¿no? Para que tener la posibilidad de que todos podamos como humanidad entendernos aunque sea en lo mínimo, ¿no? Dice la reinterpretación constante de obras clásicas a la luz de nuevos conocimientos y contextos es, no solo estoy pensando en mis colegas del presente, también estoy pensando en cómo, ¿no? Lograr que dialoguen con estos viejos clásicos y cómo dialogar con las nuevas generaciones. O sea, me parece ¿no? Me parece un proyecto filosófico ambiciosamente maravilloso, humanístico a morir, ¿no? O sea, decir basta. Y justo lo dicen en la mitad de la obra, ¿no? O sea, el holocausto, no, ya casi al final, dice, el holocausto nos enseñó algo, ¿no? Que no había una filosofía. O sea, no hay una filosofía, ¿no? Y que además no podemos casarnos con la idea teleológica ilustrada, que estaba equivocada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando llega el momento, el momento cumbre de la civilización, hacemos un genocidio, ¿no? Entonces, no puede ser eso. Entonces, el holocausto nos sitúa en la posibilidad de volver a pensar cuál es el proyecto de la filosofía.
Me encanta Gadam. Cuando yo leí esa parte, chicos, casi se me salen las lágrimas, ¿no? O sea, no por el holocausto, que también fue un fenómeno terrible, ¿no? No solo habla del holocausto, no, no dice el holocausto judío, porque holocaustos hubo varios, ¿no? Y ha habido el holocausto judío, el gitano, ¿no? Por los nazis, pero vamos, o sea, las naciones completas que han cometido, los árabes han cometido holocaustos terribles, Siria, con los pobres armenios, ¿no? Terrible, o sea, los árabes, los musulmanes, los cristianos, etcétera. O sea, las culturas en general han tenido como esta parte de los genocidios, pero no es una crítica al genocidio. Lo que quiero decir es que él dice, no puede ser que nuestra idea de historia, bueno, de nuestra civilización sea teleológica porque en teoría pues va como mejorando, va dejando lo salvaje, lo va dejando lo que, ¿no? Lo que nos hace incivilizados, lo va dejando atrás para justo ser mejor, ¿no? Bueno, no dice ser mejor, justo ser la cumbre de la civilización y lo que eso implique, ¿no? Y nos damos cuenta que lo que eso implicaba, entre otras cosas, además de desarrollar armas, autos y ciudades, es también esas matanzas, ¿no? Estos genocidios. Entonces dice, no puede ser que entonces sigamos creyendo en una historia teleológica. Me encanta. Me encanta y ahí rompemos con la idea de historia universal de Kant y ahí rompemos con la historia universal de Herder y la propuesta es un proyecto dialógico no universal, humanista, humano, ¿no? Chicos, muchas gracias. Me encanta darles estas explicaciones. Espero que me puedan leer y esperaría sus respuestas pronto. Nos vemos en clase. Muchas gracias.